Hola, las y los saludo con gusto nuevamente en este video que estamos haciendo para ustedes, para su curso de África. Esta vez me gustaría concentrarme en el tema de la cultura. Es un tema al que le he estado dando vueltas durante mucho tiempo, no solamente a partir de este curso, sino hace ya algunos años. Y bueno, justo en estos días pensé que iba a entrar a detalle con algunas lecturas y con la lectura de algunos fragmentos de Dominique Perroy y Roy Preisberg, de ese texto que les comenté llamado El etnocentrismo en el estudio de culturas diferentes. Pero creo que no es un texto tan fácil de aprender, tan fácil de comprender, de entender, porque no es algo que nos llegue tanto, no es algo que tengamos tan a la mano como si lo puede ser una analogía. Entonces, a partir de un dicho que escuché de un amigo, justamente en una de estas clases de África, en uno de sus grupos, es que voy a empezar a desarrollar el tema de la cultura. Y esta analogía, este dicho, tiene que ver con, o lo voy a decir más bien, el pez no medita sobre el agua. Parece algo un poco superficial al principio, pero ya verán que tiene bastante profundidad decir esto. El pez no medita sobre el agua porque los peces nadan, los peces buscan su alimento, van a veces en cardumen, a veces solos, van por el agua nadando, viven, tienen su ciclo de vida, etc. Y el pez nunca medita sobre eso en lo que está nadando, ¿sí? No medita sobre su medio. Y eso es muy cercano a la cultura. Nosotros, ya lo decían Dominique Perroy y Roy Preisberg en ese texto, con base en Jean Piaget y en otros, como seres cognoscentes, como sujetos cognoscentes, porque es cierto que nuestra macrocultura, en nuestra macrocultura tendemos a vernos a nosotros mismos como sujetos. Entonces nosotros no estamos todo el tiempo meditando sobre nuestro entorno, no estamos pensando en qué aguas nos movemos, ¿sí? Entonces nosotros, como los peces, también nos movemos en agua o en aguas, y eso es justamente la cultura. Pero es un poco complicado a veces entender qué es el agua y qué papel jugamos nosotros en esas aguas. Entonces, para el ser humano, sí, vamos a suponer que el pez no medita sobre el agua, es cierto, pero los seres humanos tenemos otras capacidades, tenemos otras posibilidades diferentes a la de los peces, aunque la analogía es válida y voy a explicar por qué. En esa complejidad del ser humano,
de poder entender el medio en el que nada, como pez. Bueno, es cierto que no lo hacemos muy seguido, no estamos meditando todo el tiempo sobre el agua en la que nadamos. Quienes generalmente lo hacen son los filósofos. A mí me gusta mucho la filosofía y me gusta mucho retomar elementos de la filosofía, sobre todo algunas metodologías, para adaptarlas al estudio de las relaciones internacionales y hacer las relaciones internacionales o la realidad internacional un poco más inteligible, más comprensible. Entonces, los filósofos son los que generalmente meditan sobre el agua, pero también podemos hacerlo nosotros, y en este curso es importante que, como peces en el agua, meditemos sobre el agua. Meditemos sobre el agua porque justamente para entender el agua en la que nadan otros, a veces es útil entender el agua en la que nadamos nosotros mismos. Entonces, ¿en qué aguas nadamos? Bueno, pues como parte de la macrocultura occidental, nadamos en aguas pues con bastante influencia de todo aquello, de ciertas tendencias. Ahí entran un poco los filósofos decoloniales, con reflexiones como la siguiente. Un filósofo decolonial que me gusta retomar es Ramón Grossfogel. Y Ramón Grossfogel se encarga, como muchos otros filósofos decoloniales, de ir a la raíz del problema de la macrocultura occidental. Y esa raíz o esa macrocultura occidental la caracteriza generalmente como una macrocultura que está impregnada de capitalismo, de clasismo, de racismo, de machismo. Entonces, esa macrocultura occidental tiene, digamos, todas esas tendencias que hasta pueden ser motores que la impulsan, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya también resistencias, como hemos visto en estos días, resistencias feministas, resistencias en contra del capitalismo, en contra del clasismo, en contra del racismo, ¿sí? Antirracistas, y resistencias de todos esos grupos oprimidos dentro de esa macrocultura, porque tampoco es cierto que cuando hablamos de macrocultura todos son absolutamente iguales. Incluso lo dicen Dominique Perrot y Roy Preisberg en el texto. Esa macrocultura tiene, o el ser humano tiene lealtades identitarias a diferentes niveles. A nivel macrocultural, pero más fuertemente a nivel, a veces, de una cultura regional, de una cultura local, de lo que podemos llamar como etnia. Entonces, estaríamos hablando, en nuestro caso, por ejemplo, de no sé si ustedes lo hayan pensado, pero
nos asumimos o nadamos en aguas, macroculturalmente hablando, nadamos en aguas occidentales y dentro del occidental en aguas mexicanas, o sea, nos sentimos mexicanos frente a otros occidentales que es decir, cuando vamos de viaje a otros países sentimos mucho más lo mexicano, aunque podemos reconocer también que muchas de nuestras características coinciden, muchas de nuestras nociones, por ejemplo, acerca del tiempo, del trabajo, de la relación de los jóvenes con los viejos, de nuestra noción acerca del trabajo, por ejemplo. Todas esas nociones de alguna manera coinciden en gran medida con el mundo occidental. Sí, pero estando en ese otro país nos sentimos bastante mexicanos. O sea, reconocemos también que tenemos una lealtad mucho mayor y a un nivel más local, que es el de ser mexicanos. Y después reconocemos otras lealtades al interior de esa mexicanidad, como la de ser, en mi caso, chilango. Sí, podemos reconocer que somos chilangos cuando hablamos o cuando nos relacionamos con alguien, incluso de nuestra propia familia, porque en una misma familia puede haber gente de diferentes regiones o partes de México. Entonces podemos reconocer que dentro de esas otras, o de entre esas otras lealtades locales, la nuestra es hacia lo chilango. Y ya dentro de lo chilango podríamos ir a lealtades más a un nivel todavía más local, como el de una zona, por ejemplo, dentro de la Ciudad de México, los que viven en la 2 de octubre, o los que viven en la Buenos Aires, o los que viven en Tepito, sí tienen ciertas lealtades también al barrio. Y dentro del barrio después hay lealtades en otro nivel más local, como las lealtades pues entre amigos, o las lealtades familiares, que son todavía más fuertes. Entonces a la cultura corresponden diferentes niveles, y esa es, para resumirlo, esas son las aguas en las que nos movemos y en las que generalmente no estamos pensando. Entonces uno cuando nace, pues ya todo está ahí dispuesto para que nos vayamos adaptando y de alguna manera podamos sobrevivir en un medio. Sí, hablar de cultura es hablar de la vida, y hablar de la vida es hablar de supervivencia. Y para esa supervivencia tenemos diferentes herramientas con las que o estamos dotados o no estamos dotados, ¿no? Pero generalmente nuestro medio, sobre todo empezando por el medio familiar, pues nos va dando ciertas herramientas para esa supervivencia, para poder salir adelante, vivir, tener. Y muchas veces también ese medio ya tiene una vida, una forma de vida pensada para nosotros. Y todo eso tiene que ver con la cultura.
todos esos elementos son el agua en la que nos movemos. Entonces, nacemos y una de esas herramientas con las que nos van a dotar tiene que ver con la adquisición de conocimiento. ¿Y cómo adquirimos conocimiento? Bueno, en principio, y eso sí es un poco más universal, en principio, y eso es válido casi para todo el mundo, pues la adquisición del conocimiento será a partir de la palabra, pero de la palabra hablada. Pero con esa palabra puede haber otros elementos que también ayuden a la adquisición de conocimiento, porque es cierto que tampoco somos puro cerebro o puro pensamiento. También estamos sintiendo, también sentimos, y depende también de nuestra educación, de nuestra formación, cómo conocemos y cómo sentimos y cómo sentimos a la hora de conocer, y cómo vamos haciendo cómo vamos relacionando estas dos cosas, porque somos seres pensantes, pero también somos seres sensibles. Y bueno, uno pensaría que en un mundo ideal se nos prepara para pensar y sentir adecuadamente para ir solucionando problemas, porque la vida también es solución de problemas. En esa supervivencia de la que hablaba tenemos que ir resolviendo problemas. Entonces, y eso lo digo también un poco porque he visto varios comentarios de ustedes donde hablan de la cultura como la cultura africana, para ser más preciso. Hablan de una cultura bastante rica, y eso a mí me suena un poco raro, porque esa cultura es rica, pero no tienen mucho conocimiento acerca de ella. Entonces suena más como un cliché, ¿no creen? Sé de alguna manera que esas culturas son ricas, pero no sé por qué. Y creo que un poco la solución a eso es que no hay culturas ricas o culturas pobres. Las culturas, como la vida, la cultura es. No hay una cultura buena, una cultura mala. No hay culturas ricas y culturas pobres. Simplemente hay culturas diferentes, y tenemos que aprender a reconocer a veces las características de nuestra propia cultura para poder reconocer las características de las otras culturas. Y eso es algo que atañe a las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales no nada más es el conocimiento de el Estado-Nación y las relaciones entre los Estados-Nación. Tenemos que saber, tenemos que conocer y saber a veces interpretar las culturas de otras naciones para poder relacionarnos con ellas de manera adecuada, para poder tener relaciones sanas. Y eso es un poco lo que pasa con África y con otras regiones del mundo, de cuyas culturas no tenemos mucha noción por nuestra formación,
porque tenemos una formación desde la educación primaria, secundaria, etcétera. Tenemos una formación bastante centrada en lo occidental, y eso occidental está basado también la verdad en la cultura occidental, esa verdad a la que queremos llegar muchas veces en relaciones internacionales. Por ejemplo, queremos saber cuál es la realidad internacional, y les puedo decir desde ahora que no hay una sola realidad internacional, hay realidades internacionales, ¿sí? O hay realidades en esas relaciones internacionales, en esa disciplina. Y lo mismo vale para la historia. Esas aguas en las que nos movemos, en esas aguas entra también la historia. Y la historia en esas aguas en las que nos movemos es, bueno, cómo se han ido moviendo en esas aguas, cómo han ido habitando los espacios, cómo se han ido relacionando nuestros ancestros. Y porque de alguna manera eso puede dotarnos de cierta sabiduría para la supervivencia. La supervivencia entre nosotros y la supervivencia también entre otros grupos. Entonces, en ese sentido, y también relacionado con lo que van a, o con este video que revisaron de Chimamanda Ngozi Adichie, pues esa historia, resulta que no hay una sola historia, y no porque alguien haya escrito una versión de la historia ya es la historia definitiva de tal pueblo, la historia definitiva de tal nación. Hay versiones distintas de la historia, y a veces hay historias útiles para que por poner un ejemplo, dos sociedades, dos pueblos, dos países que nunca se llevaron bien, pueden en común acuerdo o por disposición de alguno de los dos que domina al otro, pueden en algún momento decir, borramos esa parte de nuestra historia donde nos llevamos mal y vamos a suponer que siempre fuimos pueblos amigos. Y eso, desde mi punto de vista, no tendría nada de malo, ¿sí? Es válido en tanto que ayuda a que la vida de ambos pueblos siga y se desarrolle de una mejor manera, ¿no creen? Entonces, un segundo, por favor. Entonces, bueno, tenemos diferentes versiones de la historia, y tan diferentes como los autores que las están escribiendo. Entonces no hay una historia objetiva, y no hay objetividad en las ciencias sociales. No puede existir eso llamado objetividad, porque las versiones históricas dependen de la vida de cada historiador, de cada persona que decidió investigar y hacer una versión de la historia y escribir una versión de la historia, ¿sí? Entonces no hay algo así como historias válidas, historias no válidas. La historia, incluso tomando como punto de partida la tradición oral, y eso es algo también un poco peligroso, porque cuando la tradición oral se pone en papel, puede perder también
ciertas características, como cuando esta historia oral se transmite no solo a partir de una narrativa, sino a partir de todo un ritual en el que invocamos a nuestros ancestros, a ciertos espíritus, a ciertas divinidades que nos van a ayudar a tener una comunicación con el Creador, por quien somos y a quien debemos todo, ¿no? Y por quien estamos aquí para mantener el equilibrio, porque esa es la perspectiva de las sociedades tradicionales negroafricanas. Somos los protectores de la creación. La palabra se nos dio para podernos intercomunicar con Dios, pero siempre a partir de divinidades que tienen que ver con la lingüística, divinidades que saben diferentes lenguas y que pueden ser el intercomunicador entre nosotros y el Creador. Entonces, el negroafricano es profundamente religioso y no se puede, en esa religiosidad no se puede separar toda nuestra cosmovisión, es decir, el agua en la que nos movemos, todo en lo que creemos, eso no se puede separar de nuestras versiones de la historia. Entonces, ¿cómo escribiríamos de manera fidedigna una historia que tiene como base también tener que hacer ciertos rituales cada vez que se cuenta, tener que hacer algunas danzas, música, ritmo? Sí, es una forma diferente de hacer historia, de escribir historia, ¿sí?, que no vamos a poder poner en papel para los que respondemos a la tradición escrita más que a la tradición oral, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar ahí porque es un poco el tiempo que tenemos para hacer estas exposiciones. Como les decía en el video pasado, tenemos una media hora para la exposición porque es para lo que da este aparato, pero voy a tratar de profundizar poco a poco más en esas aguas en las que se mueven los negroafricanos, y quiero que ustedes, como tarea, dentro de las otras tareas que hay que hacer, como tarea, empiecen a pensar en su cultura, es decir, el agua en la que se mueven. ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? ¿A partir de qué? Nosotros pensamos a partir de conceptos, ¿cierto? La macrocultura occidental piensa a partir de conceptos, conoce a partir de conceptos. No tenemos otra forma de conocer, aunque eso también es un poco simplista de decir, porque conocemos también a partir de los sentidos y vamos también sintiendo siempre. A partir de lo que conocemos vamos sintiendo, pero termino con esto. El negroafricano tiene otras formas de conocer, que son las imágenes simbólicas. Y termino con este ejemplo. Una imagen simbólica es el órgano a partir del que articulamos la palabra hablada, se encierra entre dos filas dentales sobre las que a la vez se encierran los labios. Esa es una imagen simbólica. Nos permite conocer la importancia de la palabra, que no se debe decir cualquier cosa por decir, ¿sí? Entonces cierro con eso, termino con eso. Nos vemos en un siguiente video y espero que todos estén muy bien y que se estén cuidando en estas épocas de coronavirus.